Está conectado Heraldo Muñoz, ex canciller. ¿Cómo está, Heraldo? Hola Lucía, ¿qué tal? Muy Muy bien. buenas tardes ya. Es- Sí, los Beatles es de las bandas icónicas, por lo menos de mi generación y es de mis preferidas junto a los Rolling Stones y a Led Zeppelin. Esas son las tres bandas que yo he seguido y sigo escuchando. Muy bien. Aparte con una cercanía también con Yoko Ono, que hay que mencionarlo también a propósito de los Beatles. Usted tiene una Así es, relación con ella, incluso que ha pasado así es. incluso a la amistad. Así es, hemos compartido gratos momentos tanto en Chile como en Nueva York muchas veces. He estado en su departamento en numerosas ocasiones, almorzando, tomando té, y ella ha estado también en lo que fue la residencia mía cuando fui embajador de Chile en Naciones Unidas. Así que en numerosas ocasiones y una amistad muy bonita, siempre me mandaba regalos de cumpleaños o de Pascua, así que tengo gratos recuerdos de ella. Ahora está un poquito aquejada de su salud, pero aún mantenemos una correspondencia de vez en cuando y sé más o menos lo que está haciendo. ¿O no? Sí, ahí sí, así. Qué importante es porque es como la historia de la música popular ahí. Po. O sea, qué importante Absolutamente. acceder a esa información. Y acá me Ah, recuerdan algunos, además que colocolino también, que aquí tenemos colocolino. Entonces, de- así es. tiene empatía con Sí, empate con los gustos de varios de los aquí presentes, tanto gustos qué rockeros bueno, como gustos futboleros, Heraldo. qué bueno, me alegra eso. Heraldo, vamos a conversar con usted por algo que lo vincula también en su condición de ex canciller, que es que son las horas claves para la votación del TPP-11 en el Senado, un proyecto que no logra de alguna manera poner de acuerdo ni a las fuerzas oficialistas, como también tiene bastante confundida la ciudadanía. Hay un montón de información a favor, en contra, académicos y académicas, todas muy respetables también, que tienen sus posiciones también antagonistas sobre este acuerdo. A usted le tocó gestionar los inicios del acuerdo, poder revisarlo incluso de la mano de los especialistas y de la especialista en particular también que revisaba Escazú, se está avanzando en el TPP-11. Usted tiene una posición positiva respecto de este tratado e incluso ha señalado que es de los más progresistas que ha firmado Chile. ¿Por qué? Así es. A ver, porque la historia del TPP-11 es el siguiente. Este fue un tratado que se empezó a negociar entre 12 países, incluyendo de manera protagónica a Estados Unidos. Sin embargo, cuando ya se había completado la negociación, llegó la administración de Donald Trump con su actitud proteccionista y decidió retirarse del TPP, diciendo que este tratado era muy dañino para Estados Unidos y beneficiaba más bien a los otros 11 países. Cuando Estados Unidos se retira, bueno, la decisión que teníamos que tomar los otros 11 países era si seguir adelante sin Estados Unidos o no. Yo dije hay que seguir sin Trump y convidé a mis colegas ministros de Relaciones Exteriores y Comercio a juntarnos, nos juntamos en Viña, vinieron todos y decidimos seguir adelante sin Estados Unidos. ¿Y qué hicimos? Removimos 20 normas que Estados Unidos había incluido, la mayoría de ellas sobre propiedad intelectual. Muchas de las más complicadas disposiciones las había puesto Estados Unidos, esas las retiramos. Y al mismo tiempo lo que hicimos fue fortalecer las dimensiones progresistas. Por eso que llegó a ser el tratado más progresista que Chile haya firmado. ¿Por qué? Porque tiene un capítulo de equidad de género, pymes, protección de derechos laborales, protección del medio ambiente, cumplimiento de altos estándares de medio ambiente, medidas de anticorrupción, responsabilidad social empresarial. Entonces, es un tratado muy avanzado y, como digo, es el más progresista que Chile haya firmado y creo que representa una ventaja para nuestro país. Yo tiendo a coincidir con lo que dice o lo que dijo en Nueva York el presidente Boric y el ministro Marcial, en el sentido que pareciera que muchos piensan que este tratado todavía incluye a Estados Unidos y no se dan Ujú. cuenta que ya no está,
y que muchas de las medidas más controvertidas fueron suspendidas. Y si Estados Unidos quisiera volver al tratado, tendría que volver a negociar con cada uno de los 11 países. Por eso se llegó a llamar TPP-11 en términos coloquiales. Ujú. De modo que esa es la situación y yo creo que representa muchas ventajas para Chile en un momento de estrechez económica, como todos sabemos. Significaría que las exportaciones chilenas accederían, miles de ellas, a mercados donde no tenemos ventajas y llegaríamos a arancel cero en muchos casos en Japón, México, Canadá, varios otros países. Y un estudio ha estimado que eso significaría ingresos para Chile del orden de 1.180 millones de dólares anuales. Para una economía como la nuestra, que está pasando por malos momentos y con esta amenaza de la recesión global, creo que esto sería sumamente importante. Y lo otro, Lucía, que se tiende a dejar de lado, y yo lo enfatizo mucho porque creo que es el futuro, hay un componente del tratado que es lo que se denomina acumulación de origen, que significa que cambian las reglas de origen y se consideran como nacionales los insumos provenientes de otros países del bloque, de otros países del TPP. Y por lo tanto, si nosotros importamos una materia prima, llegaría sin aranceles, lo podemos elaborar, por ejemplo, importar mangos, colocarlos en conserva y reexportarlos a los países del bloque, y eso significa agregar valor. Eso significa no solo entonces exportar materias primas, sino que exportar productos elaborados. Y hay encadenamientos productivos al interior de este bloque de Asia-Pacífico que se perfila como un bloque del futuro. Heraldo, ahí le voy a poner algunas cuestiones sobre la mesa para que usted pueda aclararlas o ¿No? responderlas, o también asumir que en los tratados siempre se pierde y se gana algo, porque también quizás algo que nos pudiera servir es conversar desde la perspectiva no solo de que todo es fantástico, sino que de recoger algunas críticas que se hacen, pero que las ventajas podrían ser mayores. Cuando usted habla para Chile, son grandes las ventajas. Entonces, por ejemplo, se ha señalado que primero, ya hay acuerdos comerciales con los países que están involucrados en el TPP, entonces, ¿de qué serviría avanzar con un nuevo tratado que no está totalmente consensuado, ¿no es cierto? Eso por una parte. Y hay otra, después le voy a hacer la pregunta siguiente, ¿Ya? que a mí me parece que es bien de fondo y que tiene que ver con los tratados en general, da lo mismo si son comerciales o no. Pero avancemos con esta. ¿Por qué Ya. tendríamos que avanzar en un acuerdo con países con los que ya tenemos acuerdos comerciales? Primero porque el TPP-11 es un tratado mucho más avanzado. En muchos de los tratados bilaterales que tenemos, no hay disposiciones de equidad de género para que mujeres empresarias puedan acceder a los beneficios del comercio. No hay disposiciones relativas al apoyo a las pymes o de poner los más altos estándares ambientales con el principio precautorio. No hay algunos de estos componentes progresistas, primero. Segundo, muchos de estos tratados fueron realizados hace años y no tienen las ventajas que el TPP implicaría para Chile. Por ejemplo, en Japón hay muchos productos en el mercado japonés, en el tratado bilateral que tenemos con Japón, hay muchos productos excluidos que ahora en el marco del TPP no estarían excluidos o que tienen aranceles muy altos y que ahora bajarían notablemente. Eso sucede con varios países donde mejoramos y profundizamos lo que teníamos en términos bilaterales y por lo tanto en términos multilaterales este es un enorme avance y por eso que se estima que hay alrededor de 3.000 líneas arancelarias, es decir, miles de productos que se beneficiarían y que ahora en los tratados existentes bilaterales que efectivamente tenemos con cada uno de los países del TPP, sin embargo, no consiguen el acceso que conseguiríamos en el marco de este tratado multilateral. Heraldo, se habla, también se cuestiona el que luego habrá tribunales internacionales a los que las empresas multinacionales podrán recurrir en contra del Estado chileno.
Y en ese contexto le voy a hacer la pregunta adicional, que el otro día escuchaba Ujú. a una diputada que me llamaba la atención, señalando que este tratado cedía soberanía, que es algo que también escuchamos por otro lado. Por ejemplo, a José Antonio Cast, cuando habla de la agenda globalista ONU o de las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, que es porque los países ceden soberanía en los tratados internacionales. Pero partamos desde la idea de lo que significaría, y si es real, que una empresa multinacional podría recurrir a la justicia por una acción del Estado chileno que pudiera estar en la línea con alguna política que se quisiera impulsar en un futuro, pero que saldría perjudicada a esta empresa. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que discutir estos temas desde la seriedad y desde la evidencia de lo que dicen los textos. Y lo que hay es un capítulo de solución de controversias inversionista-Estado. Y eso lo tiene cualquier capítulo, cualquier inversionista para invertir va a decir, bueno, y si tenemos diferencias, ¿cómo lo resolvemos? Y Chile, en los distintos tratados que tiene, ha ido por la idea de estos, del CIADI, que son tribunales ad hoc donde el país nombra un juez, el inversionista nombra otro juez y el tercero se nombra como un acuerdo. A Chile, a propósito, le ha ido bastante bien en las disputas que hemos tenido. Hemos tenido muy pocas disputas en los largos años que hemos tenido. Y el TPP lo que establece primero la obligatoriedad de conversar. No se puede simplemente demandar a un Estado. Segundo, están excluidas lo que se denominan demandas frívolas. Es decir, no cualquier demanda puede ser aceptada y eso está establecido claramente en el tratado. Y tercero, tenemos a nivel bilateral, como tenemos tratados, como habíamos conversado antes, de libre comercio con cada uno de los países, esos tratados también tienen mecanismos de solución de controversias. Resulta que la mayoría de esos son idénticos a lo que está establecido en el TPP. Y en las pocas disputas que hemos tenido 6. Comenzamos con los tratados de libre comercio por ahí por el año 94. En democracia, ahí los países decían, bueno, vamos a tener acuerdos con Chile. En dictadura hubiera sido impensable que algún país quisiera tener un tratado de libre comercio con Chile. Hemos tenido 6, hemos ganado 5 de 6. Y la evidencia de la UNTA es que la mayoría de las disputas terminan favoreciendo al Estado, no al inversionista. Pero lo importante además es señalar que ya existe eso, que eso también Que ya es existe. perfecto. No es lo que Chile aceptó, es lo que ya tenemos. Y sobre esta Para algunos idea, países, dale. no, sobre esta idea de ceder soberanía, que es importante también Bueno, pero aclararla. antes de lo de ceder soberanía, que es un absurdo, y voy a decir por qué, está la iniciativa del gobierno, que yo encuentro muy atendible, de enviar esto que se denominan side letters o Explíquenos qué es eso, le iba a cartas paralelas. preguntar también. Ya. Bueno, es que tiene que ver con lo que estábamos conversando de la solución de controversias e inversiones de Estado. Significa enviar cartas a cada uno de los otros miembros del TPP-11 para ver si esos países acuerdan eximir al nuestro del mecanismo de solución de controversias establecido en el TPP-11. Eso lo hizo Nueva Zelanda en el momento de firmar el acuerdo. Consiguió 5 cartas. De los 10 países, 5 lo respondieron favorablemente y eximieron a Nueva Zelanda de este mecanismo. Chile está haciendo entonces lo mismo, pero resulta que si los países eximen a Chile de la aplicación de lo que está establecido en el capítulo 9 del tratado, eso no significa que se eximen Chile de las obligaciones establecidas en los tratados bilaterales. Y como dije antes, como los mecanismos de solución de controversias en su mayoría son idénticos a lo que está establecido en el TPP, igual vamos a estar obligados a lo mismo. Entonces, esto es más político comunicacional, ayuda, yo creo que si es que disipa las dudas está bien, si es que ayuda a que se apruebe en el Congreso, mejor. Así que yo en esto he apoyado al gobierno, me parece bien, y esto es algo que nosotros habíamos conversado con Nueva Zelanda y con Canadá. De hecho, firmamos 2 declaraciones conjuntas al momento de firmar el TPP.
fueron declaraciones tripartitas separadas. La primera, que cada 3 años íbamos a evaluar los contenidos progresistas del TPP-11. Y la segunda fue que íbamos a hacer un seguimiento de los mecanismos de solución de controversias, justamente este tema. ¿Por qué? Porque están cambiando las cosas a nivel internacional. La Unión Europea está hablando de un tribunal permanente, que sería una muy buena idea, a mi juicio. Ir hacia esa línea en vez de los tribunales ad hoc, que es lo que está establecido, lo que Chile ha aceptado, como digo, en distintos tratados bilaterales y que está establecido en el TPP-11. Ahora voy a lo de la soberanía. Mira, eso es absurdo, porque este tratado tiene más garantías de que el país va a poder regular las inversiones, que va a poder implementar sus propias políticas, que ningún otro tratado. Es cosa de leer el texto. Eso está establecido en distintos párrafos. De hecho, hay anexos donde Chile estableció que podía discriminar las inversiones en función de legítimas preocupaciones de bienestar público, desde salud pública, educación, incluso hasta la moral pública. Está establecido como una de las áreas donde Chile podría regular e incluso llegar a discriminar a las inversiones. No hay cero legislación que cambiaría con el TPP-11. Entonces, ¿dónde está la soberanía? ¿O quiere decir que todos los países que firmamos esto nos equivocamos y estamos dispuestos a entregar soberanía? Que Vietnam está dispuesta, después de que combatió una cruenta guerra por la independencia y la soberanía, que va a entregar entonces la soberanía o coartar su autonomía en función de este tratado, por favor. O que gobiernos progresistas como Canadá o como el de Nueva Zelanda, que han ratificado este tratado, como lo ha hecho Vietnam, también se abren a que los manejen fuerzas externas de alguna naturaleza, y también están equivocados los que quieren entrar al TPP. China ha pedido formalmente entrar al TPP. Solo una última pregunta. Reino Unido. Perdón, nos quedan un par de minutos. Y una última pregunta que me queda, a propósito también de lo que dice Ha-Joon Chang en una entrevista en Radio Universidad de Chile, que esto es conveniente para los países desarrollados, pero no tan conveniente para las economías menores, que se podrían ver perjudicadas. ¿Usted lo considera así? Al menos, dice, no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Dice que se hace muy difícil o casi imposible llevar adelante una industria de alta productividad para las economías que todavía están en vías de desarrollo. Discrepo de esa opinión por algo que traté de explicar, que es la acumulación de origen, que es la idea de los encadenamientos productivos, para permitirle a Chile poder no solo exportar materias primas, sino que exportar manufacturas, servicios. Desarrollar esa área. Claro, hay un capítulo de servicios. Chile está exportando muchos servicios de arquitectura, de ingeniería, servicios jurídicos, y esto nos abre la potencialidad no solo de ser exportador de materias primas, algunas de ellas bastante elaboradas, por cierto, pero también servicios y los encadenamientos productivos, lo que nos permitiría vincularnos a un eje muy importante, a lo que se perfila como el eje Asia-Pacífico del siglo XXI, con todos estos países que, si llega a entrar China, si llega a entrar Reino Unido, que también ha solicitado formalmente, Corea del Sur, que también pide, Tailandia, Indonesia, Filipinas, en América Latina, Costa Rica, Ecuador, Uruguay. Estamos hablando de un bloque muy potente en un momento donde además el proteccionismo está allí, digamos, la confrontación entre China y Estados Unidos, lo que está sucediendo en Europa como consecuencia de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. Uno tiene que estar en una región donde tenga posibilidades de crecer, donde tenga posibilidades de juntarse con otros desde una perspectiva colectiva y multilateral. Claro, como las alianzas efectivamente nos pueden potenciar en un momento en el que el mundo está en esta pugna geopolítica, ¿no es cierto?, por la hegemonía entre dos grandes potencias. No hay que andar solo por el mundo. Exacto, sí. Muchas gracias, Heraldo Muñoz, ex canciller, a quien le tocó revisar en detalle, de hecho, en ese momento, el inicio
del TPP, y hoy nos pone al día también sobre aquellas dudas que circulan y que yo estoy segura a muchas personas les sirve que usted haya estado acá aclarando precisamente su posición y también acompañando al gobierno en esta acción de la Saileder como una forma también de tranquilizar un poco más a la ciudadanía. Muchas gracias, Heraldo, que esté muy bien. Gracias, Lucía. Hasta luego. Y con usted terminamos este programa cuando son las 13:59.